El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. En E99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy nos acompaña alguien parte de la casa ya. Ella es mi querida psiquiatra, doctora Julieta Sañay. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Aprendiendo de Valientes. Buenas noches, muchas gracias, Rafaela, por la invitación. Doctora, el tema que vamos a tratar justamente el día de hoy es el suicidio. Y sí quisiera que le cuente un poquito a la audiencia qué es el suicidio, y justamente en estas épocas se ha subido más. Sí, bien, el suicidio es un acto que una persona hace deliberadamente para huir de un dolor, ya sea porque siente culpa, siente vergüenza o porque no tiene las herramientas necesarias para enfrentar una situación, no tiene esas herramientas emocionales. Y esto no lo hace ser más débil o menos que otra persona que sí lo puede hacer, que tiene resiliencia, que tiene fortaleza para salir de las situaciones. El suicidio puede estar presente en diferentes enfermedades, entonces cada situación es distinta. Por ejemplo, hablemos del suicidio en enfermedades mentales como en el trastorno bipolar. Ustedes se dan cuenta que últimamente los famosos mueren de sobredosis, mueren o los encuentran en la bañera, y la prensa ya está más cauta en decir las causas, ¿no? Hasta que no haya una autopsia, hasta que haya un resultado preliminar, ¿no? Últimamente están como más negativos en decirlo, ¿no? Pero muchas personas, por ejemplo, utilizan las drogas, a veces se les va la mano y tienen una sobredosis, o a veces lo hacen intencionalmente. Ahí está lo difícil de hacer el diferencial. Pero muchas de estas personas tienen otras enfermedades que no han sido tratadas, y esto es porque hay un estigma aún sobre la salud mental. Y, por ejemplo, las personas con trastorno bipolar en estado depresivo, un signo que más llama la atención siempre es la idea obsesiva del suicidio. Es, es algo que siempre está en su mente. La depresión de ellos es muy diferente. Te acuestas, no quieres levantarte, no quieres comer, no te quieres bañar, no tienes fuerza para hacer nada ni para llamar a nadie por teléfono. Y peor, tú que le digas pon de tu parte, no puede poner de su parte. No es que no quiera, no puede. Es una depresión endógena en donde el cerebro se apaga y deja de hacer funcionar su neurotransmisión, ¿no? Y la persona no encuentra otra salida más que el suicidio. Entonces, es muy frecuente que en las de personas con trastorno bipolar tipo 2, este es el episodio depresivo, acudan al suicidio como una salida a todo ese sufrimiento. Y este es el caso, por ejemplo, de muchos artistas que no han sido diagnosticados del Club de los 27. No es que sea un ritual ni una superstición de los 27 años, no, incluso la edad varía, sino que son personas que no se han diagnosticado. Y fíjate, una persona no diagnosticada acude a las drogas como una forma de automedicarse. En lugar de acudir a un profesional, acude a las sustancias, ¿no? Entonces, ese es el caso de un suicidio en una persona con trastorno bipolar. Hablemos de una persona con esquizofrenia. Es distinto. Y Acá en esta esos persona... casos, doctora, justamente muchas veces una persona que tiene esquizofrenia es diferente porque ve cosas, tiene ciertas percepciones. Justamente el otro día me decía alguien y yo me reía, mi hijo creo que lo han embrujado, ve cosas, ve caras. Y yo decía, Dios mío, de verdad, qué pena la gente. Y dije, tiene que ir donde la doctora Julieta Sañay, regrese del feriado y que lo vea la doctora Julieta Sañay. Y sí quisiera, doctora, que explique la diferencia de las personas que son esquizofrénicas. Bien, una persona con esquizofrenia a veces comienza a edad temprana, tiene una percepción distorsionada de la realidad. A veces se basa en algo pequeño, una pequeña verdad, pero se hace una distorsión, se magnifica, ¿no?
Por ejemplo, hoy en día todo el mundo tenemos paranoia por los delincuentes, ¿no? Hoy atendí a un paciente que vive en un lugar del país en donde está es muy peligroso. Todos estamos un poquito paranoicos, ¿no? Pero esta persona ya se salió del contexto, ¿no? Su paranoia ahora está en que escucha voces dentro de su cabeza que lo acusan, que lo persiguen, que le dicen te van a matar, no sirves, lo acosan, lo juzgan, lo critican, esos pensamientos. A veces son voces, a veces son pensamientos insertados, a veces son sus propios pensamientos que lo acusan. Y esto no lo deja en paz, no lo deja dormir y lo más terrible que puede pasar es que estas alucinaciones, estas voces sean voces comando. ¿Qué quiere decir voces comando? Que te ordenen, mátate o tal cosa, mátate o mata a tal persona, mátalo. Entonces inicia con síntomas, llamamos síntomas positivos y negativos. ¿Qué son síntomas? ¿Qué son esos síntomas? Por ejemplo, los síntomas, los que no se ven a simple vista, es que la persona empieza a aislar, empieza a cerrar las ventanas, a preferir estar en la oscuridad, se retrae, deja de hablar, deja de comer, no duerme. Esos son los síntomas que son los que primero se presentan. La gente recién se da cuenta cuando ya están agresivos, cuando hay alucinaciones, cuando ya hablan solitos, ¿no? Y aún así siguen pensando que es posesión, que es cuestión de un exorcismo, ¿no? Cuando está hablando solo, está escuchando, tiene alucinaciones, ¿no? Entonces, esto no es cuestión de brujerías, nada, ni nada de eso, sino que son enfermedades mentales. Y yo siempre les digo a los pacientes que a veces me lo han dicho, no, hay que hacer un exorcismo, es el demonio. Le digo, "Ve, hagamos una cosa. Si es el demonio, mi medicina no le va a funcionar, ¿no? Porque el demonio es más fuerte. Pero si mi Justamente, medicina, doctora, y eso es lo que me decía la vez pasada la persona, o sea, la mamá de este chico, yo no conozco al chico, me decía, sí, que yo lo llevaba donde varios brujos, que lo han embrujado, que ve puras caras, y yo me reía porque la verdad es que la gente no sabe lo que realmente son cada de estas enfermedades mentales, y da pena. y el peligro que guardan, Rafaela, imagínate que esas voces te ordenen matar, ya que te ordenen hacerle daño a tu familia. Yo no sé si te recuerdas el caso de la señora que lanzó a los niños en esos bloques del centro cívico, uno tras otro, y luego se lanzó ella. Yo la atendí cuando era estudiante de psiquiatría y recuerdo que yo no le pregunté, la entrevista no se la hice directamente, escucha voces, porque ellos sí, el paciente ya sabe que si dice sí, te ingresan. Entonces la entrevista hay que hacerla con mucha cautela, ¿no? Entonces, me acuerdo que le dije, ella era profesora y ella actuaba normal, ella solo tenía las alucinaciones y la paranoia. Y le empecé a preguntar si ella sentía cosas extrañas, cosas raras, y me dice, sí, siento que Satanás se quiere llevar a mis hijos. Y el otro día estaba en el balcón con el bebé y una fuerza me decía que lo bote al bebé, pero no lo hice. Entonces yo recuerdo que se lo dije a la mamá, le dije, señora, ella tiene que quedarse ingresada porque va a atentar contra su vida o contra los niños. La señora me respondió así, literal, usted está loca, mi hija no está loca, mi hija no se va a quedar en este hospital. Y yo, ok, firme esta hoja de responsabilidad, por favor, de que usted no la quiere ingresar. Y le expliqué a la señora. Al día siguiente, todas las noticias, todo, de que ella había sido atendida. Y bueno, menos mal estábamos resguardados por todas las hojas de él, que la mamá rechazó el ingreso. Y así nos pasa siempre, que no aceptan el ingreso a la familia. Reaccionan mal cuando les digo, tengo que ingresarla porque esto no se puede manejar en la casa porque tengo que sedar a la persona. Yo no puedo tener una persona despierta escuchando voces que te ordenan que la ahorques, que lo mates a la otra persona. Entonces, tácitamente nosotros los psiquiatras nos convertimos en esos policías silenciosos, porque imagínate si no damos medicamentos, ¿qué pasaría, no? Y generalmente es contra las personas, esas ideas de referencia, ideas de daño, son contra los que más los cuidan. En mi presencia, el otro día una niña agarró a la mamá y la lanzó contra la pared, te lo juro, Rafaela, tuvo una fuerza, una niña apenas de 15 años que tenía la mano en el cabello ya le sangraba el cuero cabelludo de los cabellos que ya le estaba arrancando y le hacía contra la pared. Lo que se me ocurrió, llamé a los enfermeros, puse el botón de pánico, lo que se me ocurrió fue hacerle cosquilla en la axila para que ella suelte la mano, ¿no?
con qué fuerza, ¿no? Porque la chica escuchaba voces que le decían que la mamá le quería hacer daño. Entonces, y a veces estas voces te ordenan que mates o que te mates. Entonces, ha habido muchos casos en que, y fíjate, una de las drogas que más casos de psicosis está causando es la marihuana. Si alguien tiene antecedentes de enfermedades mentales y consume cualquier tipo de droga, es lo más posible que se detone la psicosis, la paranoia o una esquizofrenia en personas que tienen la predisposición. Hay muchos casos, hoy en día creo que la marihuana aquí en Guayaquil está con más porcentaje porque tenemos muchos casos de alucinaciones, de psicosis, y que te miran, que me quieren hacer daño, que esto, que lo otro. Entonces, estas personas también pueden suicidarse y cometer actos de homicidio también, según si no están tratadas. Entonces, creo que ya estamos en el siglo XXI, es hora de que las personas se acepten, reciban más información sobre los trastornos mentales, que no se estigmatice, porque mientras más rápido diagnosticamos y tratamos, la persona se deteriora menos. Pero si una persona vive con alguien que tiene un trastorno mental en su casa y no está medicado, está guardando peligro, está corriendo un riesgo, porque esas personas pueden agarrar cuchillos, coger cuchillos y en la medianoche hacerse daño o hacerle daño a los demás. Y los antipsicóticos, a veces dicen, ay, es que esa medicina solo la tiene dormida. Es que son para dormir. El efecto secundario es que da sueño, pero en realidad los antipsicóticos eliminan esas alucinaciones y es de esta manera como tu familiar puede estar de hacer una vida normal. Incluso tengo pacientes con esquizofrenia que han estudiado, que trabajan incluso, mientras que la persona sea diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo. Doctora, ¿cuáles son los signos de advertencia del suicidio? Bien, como te dije, primero tenemos que hacer un diferencial y descartar que no existan una de estas enfermedades. Otra de las enfermedades en las que se observa bastante suicidio es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, en donde se mete una idea obsesiva y hacen hasta un ritual, es decir, una fecha, algo, o la manera como se va a suicidar. Otro trastorno es el trastorno límite de la personalidad, en donde a veces tienen varios intentos de suicidio. Fíjate, las mujeres intentan más suicidarse, y los hombres, en cambio, cuando lo hacen, lo logran, lo hacen. Realmente un hombre, esas son las señales que debemos advertir. En un adolescente, vamos a tener un adolescente, en cambio, que se pone con una conducta oposicionista, rebelde, se aleja, empieza a regalar sus pertenencias, da señales, generalmente da señales que nos pueden alertar, hacen cartas de despedida, escriben en los estados, los escriben, empiezan a regalar sus pertenencias, escuchan ciertos tipos de músicas también, ciertos tipos de músicas que incitan incluso o que hablan sobre el suicidio. Entonces, las señales, yo no diría tanto las señales del suicidio en sí, sino de lo que te lleva ya. Si es en el caso de una depresión, por ejemplo, una persona que no encuentra salida a todo, le pasa una cosa, otra cosa, y encima es criticada, no se le ayuda, no se le presta la atención, y que no tiene salida, no sabe cómo evadir esa realidad, no sabe cómo enfrentar esa situación. Entonces es posible que esté contemplando. Yo tengo muchos pacientes fíjate que ahí que me dicen, la religión tiene un efecto positivo, ¿no? Muchos pacientes me dicen, doctora, yo siempre pienso en suicidarme, pero después pienso en Dios y no quiero, no lo hago porque Dios no me lo va a perdonar, porque no me quiero, sí, aunque tú no lo creas, en la religión es un factor de protección para estas personas, o a veces el tener hijos. Pues yo siempre le digo a las personas, debes tener un ancla, en la vida se debe tener un ancla, algo poderoso, algo fuerte, algo que te incentive a cumplir esa misión, que te dé sentido de vida. Tienes que buscar anclas fuertes, poderosas. Ahí tengo una paciente que tiene un trastorno de personalidad límite y le di un antidepresivo. Yo le dije, bueno, ya es momento de darte el alta. No, no me lo quite, doctora, porque si no me suicido. Usted no tiene idea, toda mi vida he sufrido, siempre he pensado en suicidarme, siempre me he hecho daño, siempre me he hecho autolesiones, todo. No quiero volver atrás. Tienes temor, ¿no? A dejar la medicación.
pero tampoco quiere ir al psicólogo. Entonces, no todo, va de la mano, ¿no? La medicina te ayuda a que tu cerebro recobre la neurotransmisión, pero también va la terapia, la psicoterapia, el aprender a autorregularse, aprender a manejar las situaciones, a sentirlas, sí, porque tampoco no vas a dejar de sentir, enojarte, entristecerte, pero no llegar Claro, a y amarte, doctora, sí. lo que yo siempre digo es que hay datos que muestran que las tasas de intentos de suicidio y muertes por suicidios varían según características como la edad, el género, la raza, la etnia y la ubicación gráfica. Y la estadística más reciente sobre el suicidio, esto dice National Institute of Mental Health, es que y la información adicional es que los riesgos de suicidio están disponibles en diferentes partes, pero esto dicen las diferentes estadísticas, como la prevención del suicidio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, también las estadísticas del suicidio del Instituto Nacional sobre la Salud Mental. Y es importante eso, doctora. Y como usted dice, muchas personas que dicen, no, ya está aquí la medicina, pero no la pueden dejar porque no quieren ir tampoco al psicólogo, no se quieren ayudar. Y doctora, ¿qué opciones de tratamiento y terapias hay disponibles para evitar este tipo de acciones? Y el suicidio siempre se puede prevenir, siempre hay señales de alarma, siempre las personas buscan la ayuda de alguna manera. Si se cortan, que está llamando la atención, si te está llamando, te está pidiendo ayuda, ¿no? Siempre hay señales. Eh, no tenemos muchas opciones nuevas. Los antidepresivos, quiero aclarar, los antidepresivos no causan adicción. Los antidepresivos regulan la neurotransmisión, ¿no? La recaptación la serotonina, regulan la dopamina, la endorfina. El problema de los antidepresivos es que se demoran en actuar. Imagínate aquí 3 semanas. ¿Qué hago con una persona que tiene una idea obsesiva de suicidarse 3 semanas, Rafaela? ¿Qué hago con esa persona? No puedo tenerlo ambulatoriamente. Por eso, esto no es de conversar ni te escucho, no. No puedo, porque está la idea obsesiva y metida del intento del suicidio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ingresar a esa persona. Si alguien ha intentado suicidarse, tiene que ingresarse. Es de ingreso hospitalario. En esas 3 semanas que se demora el medicamento en actuar, ¿qué crees que tengo que hacer? Tengo que sedarlo, tengo que hacerlo dormir. No te puedo tener una persona despierta pensando a cada momento en suicidarse. Incluso vigilancia 24 horas en una área especializada, en una área de vida. Entonces, la ideación suicida no es algo que lo puedo tratar ambulatoriamente. Entonces, ahí revisar qué enfermedades tiene, si no tiene una comorbilidad, si no tiene un trastorno de personalidad, si no es bipolar, si no es... Ahí revisar, hacer el diagnóstico, ¿no? A las 3 semanas más o menos empiezan a actuar los antidepresivos, es decir, ya la persona está aquí bajo los niveles de ansiedad, quito el pensamiento excesivo. Los medicamentos son maravillosos, son increíbles a veces. Muy pocas veces cuando el medicamento no funciona, hemos tenido que acudir a la terapia electroconvulsiva. Por ejemplo, en los pacientes con TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, si el medicamento no me ha ayudado y está la idea obsesiva, tengo que acudir a ese método que es la terapia, los electroshock, que ya no son como antes que la gente cree que es como las películas, que te hacen así, brincas y todo. No, ya es algo como hacer un electroencefalograma, te ponen unos electrodos y tú a la tercera sesión lo que causa es una amnesia anterógrada, es decir, el último pensamiento. La idea de suicidarse está encapsulada, se encapsula la idea, se hace un delirio inamovible, irrefutable e inquebrantable. Entonces, elimino esa última idea. Entonces, con la terapia, que son pequeños choques de electricidad. Esa es una última opción cuando la medicina no funciona. Hoy en día ha salido un nuevo tratamiento que se llama esketamina, que es en base a la ketamina, que es un spray que lo hizo Johnson y Johnson. El problema es que todavía es muy caro, súper caro, como $3,000 o $6,000 el tratamiento. Entonces, y para pocas enfermedades, primero hay que descartar que sea solo depresión para dárselo, ¿no? Es un spray nasal y la persona ayuda a sentirse mejor
y a trabajar. Pero nada, ninguno de estos métodos van a servir sin la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual, como su nombre lo dice, te ayuda a aprender una nueva conducta, te ayuda a tener herramientas, te ayuda a gestionar tus emociones, a regularte. ¿Te tienes que sentir triste? Sí, deprímete, sí, pero no te enfermes. Tienes que Claro, tener ira, obvio, sí, todas las personas tienes se que pueden tener, sentir tristes, exacto, pero ira, frustración. es importante salir de esa tristeza, de esa ira. Y como usted dice, muchas personas a veces no lo hacen por la religión. Y Sí. doctora, yo sí quisiera preguntar, porque yo sé que ya está cansada y ya se ha de querer descansar también. ¿Qué debo hacer o qué debe hacer cualquier persona que nos está viendo y escuchando si alguien está pasando dificultades y tiene pensamientos suicidas? Y primero elimina la palabra, pone tu parte de tu vocabulario, elimínala porque hace sentir a esa persona más impotente y la hace sufrir más, la hace sentir débil, le hace sentir que es una carga. Elimina esa palabra. No le digas llámame si me necesitas porque esa persona no va a tener fuerzas para levantar el teléfono. Llévala de la mano al profesional, arrástralo al profesional, llévalo. Oblígale a ir al profesional. Tienes que estar pendiente, tiene que tomar medicación. Y yo siempre digo, usted es como un carro chocado. Hay que enderezarlo para echarlo a andar, pero le pone la gasolina con el psicólogo, con la terapia, con todas las herramientas que tiene que aprender. Yo lo he hecho andar, pero hay que seguirle manteniendo, ¿no? Entonces, va de las manos las cosas, que hay mucha división a veces entre los profesionales, pero no puedo, el profesional, el psicólogo no podrá trabajar con una persona que sigue obsesiva, que sigue con ansiedad. Hay que eliminar los síntomas, la angustia, el insomnio. No puedo ponerme a dialogar ni a hacer terapia con una persona con todos esos síntomas. Hay que sacar esos síntomas primero, hay que equilibrar su cerebro para luego de ahí ir a trabajar sobre el núcleo que lo llevó a eso. Antes una persona me decía, pero va a hablar, no, ¿para qué voy a ahondar más en la situación? Déjeme estabilizarlo primero, déjeme eliminar todos estos síntomas y ahí luego vamos a ir a ahondar sobre qué pasó y qué lo llevó a enfermarse de esta manera y qué herramientas. La prevención de la recaída es muy importante. ¿Qué herramientas tienes en el futuro para no volverte a enfermar, para no llegar al punto de quitarte la vida, para no llegar al punto de enfermarte, ¿no? Y tener que recibir un tratamiento, porque el tratamiento es un poco prolongado. Entonces, que cualquier otra persona observe, hoy en estas Navidades, estimada, la gente está muy triste, muchos perdimos familiares en el COVID, muchas personas con problemas económicos, con esto de la delincuencia, con esto del país, que no vemos una luz, muchas personas están ansiosas con paranoia, muchas personas se están enfermando. Deje de no hacer nada, hacer que se cronifique esta situación y busque la ayuda, búsquela ya. A mí me da mucho gusto cuando los pacientes regresan a los 15 días y yo estoy segura de escuchar ese, me siento bien, me encanta los 15 días. Ya, ahora sí vamos a trabajar con el psicólogo. Me siento bien, doctora, esto es otra cosa. Todavía me faltan ciertas cositas, pero siempre les digo, a ver, del 1 al 10 pongámosle un número, ¿cómo estás? ¿No? Confíe, los médicos estamos para ayudarle. Sabemos, deje de googlear, muchas veces se pone a googlear y se pone a ver los síntomas y el cerebro lo que lee, a veces lo piensa, lo siente y lo manifiesta con el cuerpo. Por ejemplo, tengo una paciente que va y lee todos los efectos secundarios de la medicina y viene con los mismos cuadros y lo siente. Eso se llama psicosomatización, es decir, tú somatizas el dolor se hace ya Entonces, o sea, por psicológico. ejemplo, es como que dices, me va a doler el estómago si como algo así, y te duele el estómago si comes algo así. Efectivamente, porque hay personas muy obsesivas que somatizan el pensamiento. El pensamiento se repite 1, 2, 3, 4 veces. Ay, me voy a enfermar. Ay, ese medicamento me va a hacer daño, me va a hacer daño, me va a hacer daño, me va a hacer daño. A la quinta vez ya el cerebro se inflama, provoca cortisol, el cortisol baja por la médula, te va al corazón, te va a taquicardia, vas a gastar el cardiólogo, te va a dar gastritis. Esas gastritis
Esos fuegos en el estómago son ansiedad a veces y el gastroenterólogo ya no sabe qué medicamentos darte y tú gasta y gasta dinero porque estás somatizando. Y muchas veces la ansiedad es mixta, viene con depresión también o la depresión con ansiedad. Entonces acude a un profesional, no deje, porque si te dejas cronificar después vienen la fobia, las crisis de pánico, los trastornos mayores. O sea, no dejes que esto se haga más largo. Yo a veces le pregunto a las ¿cómo aguantaste? ¿Cómo has aguantado tanto tiempo con todo este sufrimiento? Ya estás, me decía una paciente, sí, doctora, yo sentía que tenía algo en la garganta, sentía que tenía una infección, sentía esto. O sea, ¿cómo soportó perder a veces relaciones? Porque las otras personas no entienden que se trata de una enfermedad mental. Pero Mental, ¿qué correcto. exactamente? Esto no es el demonio. Claro que existe el demonio, existe. Que existe la brujería, existe. Pero hay enfermedades mentales que también se pueden diagnosticar y la prueba es de que cuando las tratamos, mejoran o remiten. Doctora, ¿qué mensaje final le podría dejar el día de hoy a todos los oyentes que la están escuchando? Estamos en un mes en donde se va a terminar el año y muchas personas están haciendo preguntas como no lo logré este año, no pude hacer lo que mis metas, no las cumplí, los objetivos. Muchas personas están tristes porque no tienen a sus seres amados, porque no tienen trabajo, todo. Hay casos, personas que viven solas, tengo mucha gente que vive sola, que no ha pasado con nadie, que no tiene familia. Y bien, la vida se trata de madurar con los daños, no con los años, con los daños que lo que eso que es fuerte, que es duro, que te tiene que fortalecer y te tiene que ayudarte a hacerte un valiente, un guerrero en la vida y buscar una misión, un sentido de vida. Sí, no podemos ser tan positivos, porque no es así, eso es una mentira, eso de ser actitud mental positiva, no. Sí, siéntelo, tienes derecho. Pero no te enfermes, no te enfermes porque te va a costar más la pastilla, la consulta, el seguimiento. O sea, conoce, el autoconocimiento es lo mejor, Rafaela. Conoce tu Así cuerpo, es. conoce cuándo te estás empezando a enfermar y detén la situación a tiempo o acude al profesional a tiempo. No, conoce cómo reacciona tu cuerpo. Yo, por ejemplo, en lo personal, Rafaela, yo cuando ya me pongo muy obsesiva con querer hacer cosas ya rápido, rápido, yo digo, no, no, ya lo voy a dejar ahí porque si no me va a dar ansiedad. Me Yo voy a ya me conozco, enfermar. me duele la espalda a mí, yo somatizo con la espalda. Entonces, ya conoce cómo tu cuerpo reacciona ante las situaciones estresantes. Visualízate qué alternativas tienes. A, B, C. No te canalices. A veces sufrimos porque tenemos muchas expectativas y esas expectativas las ponemos en una sola canasta. No, visualízate con varias opciones. Viene el 2024, opción A, opción B, opción C. Estamos ante situaciones muy difíciles en cuanto a la seguridad, en cuanto a la economía, pero tenemos salud física por lo menos, tenemos nuestras manos, sigamos siendo productivos mientras podamos y amémonos un poco más, abracemos más, sonriamos más y nada de estar peleando con nadie. Y vivamos tranquilos y no cambiemos a nadie, no, la gente no va a cambiar, cambiemos nosotros. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Feliz año. Gracias, Rafael. Feliz año. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes. Bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.